Bueno, un poco era para graficar una experiencia personal que me pasó hace 2 años. Ustedes saben que para las cervecerías el verano es crítico, ¿no? Bueno, entonces imagínense esta situación. Yo tenía planificado un 30 de diciembre, tenía que ir a la Reforma, a la fábrica. Yo vivía en Neuquén, a 300 kilómetros. Entonces yo estaba en general 3 días en la fábrica y el resto de los días estaba en Neuquén. Tenía que hacer 3 cocciones porque estábamos pasados de pedidos y bueno, el verano es crítico para todos. Entonces llego a la fábrica y se había roto la cámara de frío. No sé cuántos días antes, la cerveza estaba toda a temperatura que no debería estar. Obviamente se rompe algo ahí, en ese lugar, no podés arreglar nada, tenés que llamar de urgencia a alguien que te lo arregle. La cuestión que fue un día medio traumático porque me pasaron 10 millones de cosas y fue un día que me cansé de pelear con los molinos de viento. Ese sería un poquito el resumen. Me cansé de pelear con algo que en realidad no tenía por qué existir. O sea, ¿por qué estaba haciendo yo cerveza en un lugar tan complicado si podía hacer algo para cambiarlo? ¿No? O sea, podía planificar de decir, yo de acá me tengo que ir. ¿Por qué? Porque no puedo, o sea, no puedo seguir teniendo los mismos problemas que hace 3 años cuando arranqué.
no puedo seguir, digamos, soportando yo solo todos los problemas de una fábrica empresa. Entonces eso me sirvió un poquito ese día como clic de decir, bueno, tenemos que cambiar. Y para cambiar, cambiar es mucho más complicado de lo que la palabra dice, porque cambiar implica un montón de cosas y sobre todo luchar con uno mismo, ¿no? Seguir es más cómodo, o sea, si yo hubiese seguido en las reformas, me hubiese ido bien, seguramente. Hubiese sido más épico, un poco como el Quijote luchando contra molinos de viento, con problemas inexistentes que realmente no hay. Es más épico, ¿sí? Yo lo podría usar como estrategia de marketing. Hacemos cerveza en el medio de la nada, donde nadie puede vivir 2 minutos, nosotros estamos ahí, somos la cervecería más grande de La Pampa, bla, 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 bla. Lo podríamos haber aprovechado mucho también. Y tampoco implica demasiado riesgo, porque es algo que vos ya estás, ya lo hiciste, no vas a hacer nada nuevo. Cambiar es mucho más complicado. Cambiar implica aprender de nuestras limitantes, implica darte cuenta que vos no podés seguir haciendo todo solo, ¿sí? Lo podés hacer, pero a la larga terminás haciendo todo mal, porque descuidás cosas que son muy importantes. Ese día me di cuenta de que necesitaba, por más que mi cabeza me decía, pero ¿cómo vas a hacer si no podés pagar un sueldo? Me di cuenta que era más importante empezar a pagar un sueldo para que después me vaya mejor, ¿sí? Y el tema del riesgo, obviamente, es si uno se considera un emprendedor, no puede tener miedo a no arriesgarse para que le vaya mejor. Bueno, y el tema del cambio. Nosotros, como les decía, desde ese día me puse en campaña. Tardamos 2 años, pero nos pudimos mudar a una fábrica mucho más cómoda, mucho más linda, con buen agua, con gas natural, a 10 minutos de cualquier transporte que nos pone la cerveza en cualquier lugar del país. Hoy somos 5 personas que trabajan al lado mío. O sea, creo que aprovechamos digamos, el clic ese de cambiar para cambiar de en serio, ¿sí? No arrastrar vicios, una de las cosas más complicadas. Cuando uno labura en un lugar complicado como el mío, había muchísimas cosas que atábamos con alambre, ¿sí? O sea, literalmente, o sea, no lo hacías como debido, pero bueno, era lo que podíamos hacer. Eran las limitantes que nos imponía el lugar, implicaba que nosotros hagamos las cosas de cierta manera que no son las más adecuadas. Entonces, aprovechar un cambio como fue para nosotros el cambio de fábrica para mejorar eso. Crecer como empresa implica un montón de cosas. Uno ni se da cuenta, pero cuando tiene gente a cargo empiezan el tema, ¿y qué pasa si se lastima? ¿Y qué pasa si pasa tal cosa? Entonces terminás contratando un servicio de seguridad, higiene, terminás contratando, o sea, abogados que te asesoren en materia legal, de registro de marcas, de diseño de franquicias. O sea, sí o sí tenés que ampliar tu equipo de trabajo, por más que no trabajen directamente con vos, pero sí lo necesitas para crecer como empresa. Evaluar los nuevos riesgos que siempre aparecen, o sea, por más que uno crezca en personal y eso siempre aparecen nuevos problemas. Y aceptar el nuevo rol, que probablemente para alguien que arrancó como hombre orquesta debe ser lo más complicado, darte cuenta de que el resto de la gente que trabaja con vos se va a ocupar de ciertas cosas y vos tenés una opinión y nada más. O sea, el hecho de delegar es importantísimo, es fundamental, pero es muy difícil cuando uno arrancó con todo, porque o sea, dentro de tuyo decís, me va a venir a explicar a mí si yo iba a vender cerveza cuando no sabía ni lo que era una stout, ¿me entendés? Pero sin embargo, aceptar ese nuevo rol de líder, de empresario, llámenlo como ustedes quieran, es lo que nos va a ayudar a crecer y sobre todo a que las personas que trabajen con nosotros se sientan cómodas. ¿Por qué? Porque tienen poder de decisión, porque influyen sobre los resultados de la cervecería. O sea, son todas cosas que son inherentes al crecimiento, pero muchas veces es complicado de llevarlo a cabo.
Bueno, cualquiera que haya estudiado algo, haya hecho una tesis, algo, el tema de la misión, visión, estrategia, FODA, lo sabe de memoria. Yo en las 2 tesis de ingeniería que hice fueron en base a empresas, qué sé yo, así que lo he hecho. ¿Y ustedes me creen si yo les digo que de mi empresa nunca había hecho algo de esto hasta hace 2 meses? O sea, es lo que hablaba hoy. O sea, esto es muy importante, sobre todo hoy por hoy que la industria de la cervecería artesanal está creciendo mucho y a pasos agigantados. Lo hablamos muchas veces con amigos y colegas de decir, che, ¿y qué hacemos acá? Si nos llaman de una pizzería, ¿vendemos? El tema de los botellones, ¿lo apoyamos y seguimos vendiendo o no? O sea, es como que nos tenemos que ir adaptando también y cambiar nuestra mentalidad. Y esto es importantísimo, esto hay que escribirlo, cualquiera que empiece como empresa lo tiene que hacer, ¿sí? Porque esto va a ser la guía que uno va a tener para dentro de los próximos 5 años, ¿sí? ¿Para qué existo? ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿cuáles son mis objetivos de acá a 3 años? ¿Qué voy a hacer para lograr esos objetivos? Parece mucho chamullo, pero es fundamental porque llega un punto en que uno no sabe para dónde crecer ni cómo. Entonces, planteárselo. Y esto tampoco tiene que ser algo fijo, esto puede ir cambiando y de hecho debería ir cambiando, porque la industria no es la misma hoy que hace 10 años y no va a ser lo mismo hoy que dentro de 4. Bueno, y para ir terminando, me queda un poco el contexto futuro que yo veo para la cervecería. Un mercado creciente, es obvio, hoy por hoy somos un escaso 1% del consumo de cerveza como país. Países más avanzados en el tema, como Estados Unidos, están cerca del 15%, pero hace 5 años eran el 1% también. O sea, esto